Estamos con Compromiso Salud Televisión y comenzando a desarrollar el tema de hoy. Doctor, por favor. Bueno, vamos a intentar, como decía anteriormente, explicarle a la persona común de qué se trata la diabetes. En primer lugar, entender que el alimento que necesitan las células para generar energía se llama glucosa o más comúnmente azúcar. Y que ese azúcar se obtiene fundamentalmente de los alimentos que contienen carbohidratos, que por ejemplo serían los cereales, la fruta, la leche, por mencionar algunos de ellos, al igual que las leguminosas. La persona ingiere los alimentos y al llegar al estómago se digiere el mismo, en este caso una manzana, y desde allí la glucosa o los azúcares pasan a la sangre. Pero para que la glucosa entre a la célula y se transforme en energía, necesita de una llave. Esa llave se llama insulina, que es una hormona que es producida por las células beta del páncreas, que es un órgano ubicado en el medio de la cavidad abdominal, detrás del estómago, que tiene funciones digestivas, pero que también tiene funciones endócrinas y fundamentalmente tiene funciones endócrinas produciendo, entre otras cosas, la insulina. Si el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina o no produce insulina, como es en uno de los tipos de diabetes, o esta insulina no funciona adecuadamente, el azúcar, la glucosa que transcurre por la sangre no puede llegar y activar e ingresar y darle energía a las células del cuerpo y se acumula generando un estado que se llama de hiperglicemia o hiperglucemia, que tiene repercusiones a nivel del cuerpo. Entonces, la persona al tener mucha glucosa pero no llegar la energía a la célula, se siente cansada, le falta energía. Y como el cuerpo interpreta que lo que le está faltando es esa glucosa, come. Entonces, uno de los síntomas es aumento del apetito, pero lo que hace es aumentar aún más la glucosa en sangre. Entonces, el cuerpo, ¿a qué recurre? Recurre a degradar las grasas y la persona puede perder peso rápidamente. Resultado de esta situación, los riñones quieren eliminar el exceso de glucosa y se produce un aumento del volumen de orina, con lo cual se pierde líquido y eso genera sed, entre otros mecanismos productores de sed en la diabetes. Por lo tanto, los síntomas de la diabetes fundamentalmente van a ser cansancio, pérdida de peso, tener mucha hambre, tener mucha sed y orinar en grandes cantidades. Tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes principalmente, ¿no? La diabetes tipo 1, en la cual las células beta no producen suficiente cantidad de hormona que es insulina, y la diabetes tipo 2 cuando produce pero en forma insuficiente. La gran mayoría, el 90%, son diabéticos tipo 2. También podemos hablar de otro tipo de diabetes como la diabetes gestacional, por ejemplo. ¿Cuáles son los efectos de la diabetes? A corto plazo, lo más importante es cuando se produce la descompensación diabética. Por un estrés, por una infección, se sobrecarga el cuerpo y esa cantidad de insulina que el páncreas estaba produciendo no es suficiente, aumenta el azúcar en la sangre y se produce una descompensación que puede llegar a cuadros de incluso coma. Otro de los problemas fundamentales en agudo o en corto plazo son las infecciones, que son más frecuentes y recurrentes en los diabéticos, y un elemento que rápidamente puede poner en riesgo la vida de la persona es que debido al tratamiento en algunas ocasiones bajan abruptamente los niveles de glucosa, no llega suficiente glucosa al cerebro y esta hipoglicemia puede provocar un coma fatal si no se trata rápidamente. A largo plazo, los efectos dependen de la afectación vascular, de los grandes vasos
o de los pequeños vasos que existen en todo el cuerpo. Y de la suma de ambas afectaciones es que tenemos las complicaciones diabéticas mayores que pueden darse a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de las piernas, a nivel de los nervios periféricos, provocando múltiples enfermedades que limitan la vida y la capacidad de vida de las personas. Había en la placa anterior allí una palabra que los que no sabemos sobre esto hablaba de los ojos allí, vasos pequeños que afectan a los ojos. Bueno, exactamente. Riñones y nervios periféricos, como usted decía, pero se escucha frecuentemente cómo pasa esto. Exactamente, por retinopatía, por cataratas, la afectación ocular es uno de los compromisos que realmente tienen muchas personas diabéticas, pero todo esto, como hemos dicho, puede ser evitado si las personas asumen un compromiso con su salud y se tratan adecuadamente. No solamente yendo al médico, sino cumpliendo con lo que se dice y recibiendo y aplicando la educación que se le suele proveer en las instituciones de salud o en instituciones de salud como la Asociación de Diabéticos del Uruguay. No solamente yendo al médico, pero voy un poquito más atrás, yendo al médico, porque mucha gente se puede sentir identificada, dice, epa, tengo mucha sed, tengo hambre, pero pierdo peso. Es decir, cada uno de los síntomas que marcó con claridad. La verdad que nunca había entendido con tanta claridad cuáles son los síntomas y cuáles pueden ser los problemas. Uno saca una orden en cualquier institución o a través de la red de ACE y el médico toma en cuenta nuestra situación, es decir, ¿se mandan frecuentemente un examen de orina como corresponde? Esto es muy sencillo, ahora es solamente pinchar el dedo y prácticamente obtenemos el nivel de glucosa en sangre en ese momento. O sea, obviamente, que el médico lo puede hacer casi que en la consulta. Si tiene el aparato correspondiente. O si está en una institución dando la consulta allí. Si tiene la enfermera, se puede hacer. De hecho, en las situaciones de emergencia se hace. Ahora, para hacer la medida adecuada, hay que hacerlo en ayunas, acorde a tener unas horas adecuadas o encontrar determinados niveles de glucosa que son realmente altos y que normalmente, aunque haya comido recientemente una persona, no son deseables o no son esperables. Pero estamos en tiempos en que ese test inicial tiene bastante certeza. Sí. Hoy, y eso es una de las cosas que vamos a hablar, de la importancia del diagnóstico precoz en las personas. O sea, que si hay una persona que está comiendo mucho, orinando mucho, ingiriendo mucho líquido, que pregunte, sobre todo, aparte, si tiene algún antecedente, ¿no? Y sobre todo acercarnos, si me lo digo yo mismo, digo, no tengo estos problemas felizmente, pero digo, cuando hay esas jornadas donde dice, bueno, pase, acérquese, para saber si tenemos o no. En realidad todos deberíamos, por lo menos anualmente, o máximo bianualmente, hacer un control de cómo está nuestra situación. Eso sería ideable para prevenir. O sea, para esto proteger y todo tipo de enfermedad, ¿no? Cualquiera. Para dejarme tranquilo, usted que está en el mundo médico hace más de 30 años ya, los médicos se hacen lo que nos dicen a nosotros, es un análisis, un control completo todos los años y eso, déjeme tranquilo. Yo no puedo hablar por todos los médicos, yo hablo por mí, que trato de hacerlo, sobre todo en algunas, digamos, circunstancias como antígeno prostático y una serie de cosas que deberíamos hacernos a partir de determinada edad los hombres, como las mujeres se hacen el Papa Nicolau o el control de mama. Sí. Lo mío fue una ironía, digo. No, digo pero en el mejor sentido porque mal de mucho consuelo de tonto. Debemos hacerlo responsablemente. No, es así. Debemos asumir los médicos que los primeros en que tenemos que demostrar a la población cómo hay que hacer las cosas somos nosotros. Y bueno, en eso se está, en eso está. Sí, cada vez más cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Por eso, y se lo cuento a la gente, ¿no? Ese es nuestro compromiso salud. Es decir, más allá de la retórica, es que todos aprendamos de aprender y aprehender con H en el medio, como digo yo siempre, de asir, de tomar el toro por las astas, el toro por las guampas y hacer que nosotros mismos hagamos lo que hay que hacer. Cada uno debe asumir su responsabilidad. La medicina paternalista ya fue. ¿Le quedaba alguna placa más o lo corté allí? Porque está. sí tengo alguna otra serie de preguntas. Usted decía también allí, cuando iba haciendo la disertación, que son de esas cosas dramáticas que uno oye de los diabéticos más complicados, es decir, infecciones que pueden terminar
muchísimas veces uno ve que le amputan a un amigo, a un familiar, que un dedo, que otro dedo, que un pie, es terrible. Sí. Lamentablemente, esa combinación de déficit circulatorio periférico más infecciones no infrecuentemente puede llevar a un desenlace de ese tipo. Pero, insisto, y eso es lo que vamos a hablar con nuestras invitadas de hoy, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y cuando cada uno se compromete con su salud y asume su responsabilidad, usted no tiene necesariamente que pasar por esto. Bien, nos tocó vivir en un siglo complicado, el 20, en otro siglo complicado, el 21, pero obviamente que hasta que no se descubrió la insulina, el efecto, el trabajo del páncreas, me imagino los padecimientos y la ignorancia, porque ¿qué le está pasando a esta persona, no? Eso es lo bueno de la medicina y la responsabilidad de los médicos y todos los profesionales de salud. Cada día tenemos más recursos, más conocimiento, debemos aplicarlo, debemos hacerlo llegar a toda la gente y que la gente sepa qué es lo que hay para tratarse. El doctor Eduardo Bianco se propuso cuando proyectó este programa que cada programa afirmara más nuestro compromiso con la salud, pero ha logrado además el compromiso con el conocimiento que no ocupa lugar y todos los días aprendemos un poco más y además para vivir mejor. Pausa y con invitados en vivo seguimos con el tema central de hoy. Estamos de regreso hoy con invitadas especiales, doctor. Sí, el gusto hoy de tener dos invitadas muy especiales. La doctora Laura Copes, médico diabetóloga, integrante del Consejo Técnico Asesor de la Asociación Diabética Uruguay, a la cual le agradecemos que nos hayan permitido la presencia de ellas hoy, coordinadora de la unidad de diabetes del Hospital Policial. Y también tenemos a Clarisa Solari. Clarisa es educadora de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Y algo muy importante que nos comentaba antes de entrar al aire. Clarisa es diabética, se le diagnosticó al año de vida y es insulino dependiente. Por lo tanto, va a hablar en doble calidad, en educadora, experta en el tema, pero también como paciente. Así que tenemos una probabilidad de un programa que puede ayudar a mucha gente. Es así. Bienvenidas. Muchas gracias. Doctora, seguramente estamos en el mejor momento de la ciencia y de la técnica a los efectos de paliar esta enfermedad, de hacerla controlable, porque como bien marcaba el doctor en el comienzo, no tiene cura, pero estamos en un momento también de una oferta de alimentación que no es la adecuada, que ponen en jaque a todo lo bueno que hay. ¿Cómo situaría más la enfermedad en el Uruguay hoy? Yo creo que nosotros fuimos testigos de todo el avance de la tecnología en estos últimos 20, 30 años. Antes el diabético nos llegaba en una etapa de repercusiones crónicas, ya cuando tenían problemas en sus piernas, problemas en los ojos. Y hoy por hoy nos llegan los pacientes antes de ser diabéticos. Ese es un primer punto que me gustaría recalcar porque es un mensaje de aliento y de esperanza, porque si alguien tiene un familiar diabético que vio toda su evolución y él tiene diabetes hoy, tiene que pensar que su realidad es totalmente diferente. Bueno, esa es la clave, ¿no? Ahí apuntamos, es decir, a llegar antes de. Y debe pasar además de repente con un ginecólogo que recibía mujeres ya con un cáncer de mama a veces en condiciones terribles, avanzado. Correcto. Y que ya era irreversible, pero seguimos escuchándola porque seguro la evolución hace que la difusión también permite estas cosas. Por supuesto, cuando pero, yo... Sí. Perdón, pero Miguel nos preguntaba con respecto al tema del tipo de alimentación que estamos recibiendo en este momento. Sí. ¿Ha influido o no en el desarrollo de diabetes? ¿La obesidad ha influido o no? El tipo de vida está influyendo. En el mundo ustedes saben que hay una pandemia de diabetes, que hay 360 millones de diabéticos en el mundo y que las proyecciones estadísticas esperan más de 500 millones para el año 2025. Eso es lo que ha puesto en el tapete este tema a nivel de los gobiernos, a nivel de los ministerios de salud de todo el mundo, para tratar de frenar esta pandemia. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a esto? Y bueno, nuestro modo de vida. El Día Mundial de la Diabetes del año 2012, una de las cosas que decía era de los lemas: la forma en que vivimos está poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Y cuál es la forma en que vivimos? Primero, somos más sedentarios.
¿verdad? Antes nosotros, si teníamos que hacer una llamada por teléfono y estábamos en el centro, teníamos que caminar unas cuadras para buscar un teléfono público, que a veces no funcionaba y caminábamos 2 o 3 cuadras más. Hoy tenemos el teléfono celular. No digamos nada, en otras épocas que se lavaba a mano. Bueno, ni que hablar. Había que matar la gallina el domingo. Es la verdad. Ni vayamos más atrás. Por supuesto. Lo otro, antes si queríamos comer algo y salir a comprarlo, teníamos que caminar hasta la pizzería, hasta donde quisiéramos comprar. Ahora tenemos el delivery, levantamos el teléfono, el delivery. Antes nos levantamos, aunque sea a cambiar el canal de televisión, ahora tenemos los controles. Entonces los niños tienen videojuegos de todo tipo que llenan su espacio. Es difícil que estén en la calle porque hay problemas de seguridad, entonces todo conspira para que haya más sedentarismo y además, como decían ustedes, la oferta alimentaria es infinita y no siempre es la más adecuada y la más equilibrada para nuestra salud. Todo eso es lo que está conspirando, sumemos además el estrés, todo eso conspira para que haya más casos de diabetes y que incluso se están viendo casos de diabetes tipo 2 en forma creciente en los niños. Ojalá que esta explosión que vemos que no sea para unos pocos de estos que salen a correr, a caminar, que participan en pruebas de todo tipo. La mayoría son siempre los mismos en la misma carrera, digo, porque seguro no hay que engañarse que están corriendo hoy 300.000 uruguayos. Claro, ojalá. pero está contagiando. Hay más. Está contagiando. Pero por suerte eso seguramente lleva a que mucha gente comience a moverse. Por supuesto. Pero Laura, tú decías que por suerte ustedes están llegando antes que desarrolle la diabetes. ¿Y cómo es que llegan antes? ¿Qué es lo que hace el sistema de salud para identificarlos? Bueno, el sistema de salud lo que hace es derivar al paciente, por ejemplo, el carnet de salud. Si tiene una es importante destacar que los diagnósticos de diabetes no son en el dedo. En el dedo nos da una idea en qué valor estamos, pero no son para diagnóstico. Los valores que yo voy a dar es en sangre venosa, perfecto, que se hace en laboratorio con 8 horas de ayuno. Bien aclarado porque yo lo dije incorrectamente y es bueno que tú lo puntualices. No, pero usted más o menos lo dijo así. No, si hay un índice grave, ahí hubiera saltado también. Correcto. Entonces, consideramos población que no está normal la glicemia cuando está por encima de 100 o 110. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso hicimos una reunión de expertos con la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Uruguaya por el tema del 100 o 110. Eso es importante. ¿Cómo es el rango? Yo veo que, por ejemplo, me dicen colesterol, antes el rango era más tolerante, ahora es menos tolerante. Cada vez se ha bajado. Y en la diabetes lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Se está bajando porque quedaban casos que evolucionaban a la diabetes que quedaban sin diagnosticar. Sobre todo los pacientes que tienen riesgo de diabetes, que ahora vamos a decir cuáles son los factores de riesgo. Pero volvamos al 100, 110 que discutían ustedes. Lo que discutimos en esa reunión de expertos que se hizo en Colonia con la Sociedad Argentina y Uruguaya de Diabetes es que se podía considerar 110 si era una persona que no tenía ningún riesgo de diabetes. ¿Por qué? Porque se veía que cuando se consideraba 100 había un porcentaje alto de pacientes que no llegaban nunca a la diabetes, o sea, unos falsos positivos, digamos. Entonces, si tiene riesgo de diabetes, el 100 es el valor, el punto de corte. Si tiene por encima de 100, no tiene diabetes. Tiene diabetes si tiene igual o por encima de 126. Entonces queda un rango entre 100 y 126 de personas que no tienen diabetes, pero sí tienen mayor riesgo de padecerla en un futuro, ¿verdad? ¿Le parece incorporar a Clarisa y vamos alternando? Perfecto. Bienvenida. Bienvenida, Clarisa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué educación? ¿Cuál es el rol de la educación y tuyo como educadora en ADU, por favor? Bueno, para mí lo principal de la educación es que la persona que tiene diabetes es la única que está con sí misma las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo sabes por es la que se va experiencia de propia. vacaciones con la diabetes, es la que va al cine con la diabetes, es la que sale a comer con la diabetes. Y es en compañía así del equipo técnico de salud que la persona con diabetes tiene que saber cómo moverse en la vida para tener una vida saludable y normal como el resto de la población. Y para eso necesita aprender. ¿Y cómo es el camino para convencer a la persona sin esto, es decir, sin la insulina, sin el tratamiento adecuado, sin tu control propio, por lo que tú mismo decías? El médico te da todas las herramientas, pero el fin de semana el médico hace su vida, Claro. Pero la diabetes sigue contigo. Sigue con nosotros. ¿Cómo Y es? también sigue con nosotros y tiene muchos altibajos. No es fácil manejar la diabetes.
es el día a día que uno tiene que ir cambiando o tiene que ir modificando o anotando al principio todo lo que hace, salí a caminar, almorcé tal cosa, para tener un control más exhaustivo de lo que es tu día para poder estar con los valores más normales posibles, ¿no? Se hace un análisis de la situación basal, entonces, ¿es el primer paso? ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que hago? Él preguntaba cómo hacían para convencer a la persona de que se cuidara. Creo que uno entiende que se tiene que cuidar cuando empieza a ver que al cuidarse la vida es mucho mejor. Porque yo lo veo en los adultos con diabetes tipo 2 sobre todo. Porque nosotros, las personas con diabetes tipo 1, los síntomas los tenemos tan marcados que cuando uno está con la glucemia alta, está muy cansado, no puede hacer ejercicio, se siente mal cuando está estudiando. Sí, no hay ganas de nada. Entonces, como no hay ganas de nada, uno enseguida toma acción hacia lo que está mal. De la misma manera que en las hipoglucemias que tú estuviste hablando, es una situación que pasa ahora y la tengo que solucionar. Claro, exacto. Pero la diabetes tipo 2 es como más engañosa. Está como escondida, los síntomas están muy escondidos. Entonces, de repente una persona está con la glucemia muy alta, dañando todos sus órganos, pero se siente como si no pasara nada. Aparte, el cuerpo se acostumbra a estar con la glucemia elevada y no tiene grandes síntomas. Entonces, es ahí donde uno tiene que aprender que no tiene grandes síntomas, pero el cuerpo está más cansado, no logran concentración. Entonces, enseñarles que va a estar mejor, va a tener mejor calidad de vida. Psicológicamente, ¿cómo se sobrelleva? Porque uno espera, ella ha hablado de la evolución científica, pero esa evolución científica lleva a los paliativos, a que esto funcione, claro, pero no a la cura todavía. No a la cura. Es difícil al principio asumir que es una enfermedad crónica. Es muy difícil de asumir. Sobre todo porque uno siempre ve la enfermedad como algo que le van a dar la medicación, claro, y se cura. Aunque demore un mes, sí, o una semana, cura. Un resfrío, ¿no es? Pero es como te decía, esto no es así y es las 24 horas del día, los 365 días. Tú le llamas ahora, recién, a la diabetes enfermedad crónica. Y ese es el punto. Asumir cualquier enfermedad crónica es difícil. No es fácil. Primero se rechaza, uno está rebelde y hasta puede no querer tratarse hasta que al final asume su responsabilidad en eso. ¿Cuáles son las acciones de la Asociación de Diabéticos del Uruguay para educar o para llegar mejor a las personas? El fin de la Asociación de Diabéticos es la educación en todo sentido. Nosotros trabajamos con un equipo técnico, que lo dirige el equipo técnico de ADU, que tiene psicóloga, podóloga, nutricionistas, enfermeros, y cada uno está encargado de hacer la educación en su área. La enfermera educa a las personas en cómo deben inyectarse, cómo tienen que hacer las zonas de rotación, en qué horarios toman los medicamentos, las nutricionistas, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con alimentación. Tenemos también actividades educativas para niños durante todo el año, un campamento para niños que es como la frutilla de la torta para nosotros, porque es el momento en que los niños con diabetes, imagínense, se pueden separar de sus padres, la mayoría por primera vez. Porque al tener un hijo dependiente, al tener un hijo con diabetes, un padre se pone como mucho más aprensivo y debe es ser muy multiplicado importante por 3 debe ser la aprensión. Es muy importante para nosotros la separación. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? el lograr independizarme de mis padres y tomar la diabetes por mí misma, que me llevó un tiempo, pero lo logré también gracias a eso, a que existía la Asociación de Diabéticos y un lugar donde yo me podía separar de mis padres estando segura. Donde te podían escuchar y proteger. Ahí está. ¿En qué edad se puede confiar? ¿En qué edad se puede confiar en que el niño puede suministrarse él mismo la insulina? Nosotros siempre hablamos en lo que es la educación de ADU, que para que el niño pueda inyectarse solo, que no quiere decir tomar la decisión de lo que tiene, de cuánto se tiene que inyectar y cuándo, inyectarse solo a partir de los 7 años. Mira, yo lo hago desde esa época o antes un poco. Pero estamos hablando de que el niño nunca, y un niño de 13, 14 tampoco, puede hacerse responsable de lo que implica cuánta insulina darse. ¿Qué es lo que tienen que inyectarse? ¿Cuál es Porque la no edad, dejan de ser niños, ¿verdad? ¿Cuál es la edad habitual en que ocurre eso y que los padres ceden esa Y empiezan tarea? a ceder, o lo correcto sería que empezaran a ceder cuando son adolescentes. Ahí está.
Esa es la realidad. Pero también ahí empieza, que como tú hablabas hoy, la parte psicológica, que es muy importante. Claro, Ahí necesitamos el apoyo psicológico, porque la adolescencia no es una etapa fácil de la vida para nadie, y por menos- supuesto para los diabéticos tampoco. Entonces, sí están capacitados para entender, pero necesitan un apoyo psicológico. One down for you, shining on my heart.